Son las 7 de la noche. Hoy es el lunes, el 16 de agosto. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero
amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz milagre em mim. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Solo un poco, no existen desiertos. Y hoy, Dios, quiero pedirte que tu espíritu nos limpie Con un bendito torrencial. Que nadie quede sin mojarse en tu aguacero. para que el odio al fin se arranque de este suelo. De amor empapa la arrogancia, el desconsuelo. Y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Señor, solo tu agua purifica la esperanza y a veces sucia atrapa nuestras almas. Y hace que caiga como una mancha el desconcierto. Tan solo un poco, no existen desiertos. Y hoy, Dios, quiero pedirte que tu espíritu nos limpie con un bendito torrencial. El hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Y dice mi gente, yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Arriba. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Para que todo el mundo cante esa canción. Por esa tierra linda que espera. Que llueva un poquito de amor. Ay, que llueva, ay, que llueva. Que llueva, que llueva. La alegría. Que llueva, que llueva. La amistad. Que llueva, que llueva. Humildad. Que llueva, que llueva. La fe. Que llueva, que llueva. Libertad. Que llueva, que llueva. Esperanza. Que llueva, que llueva. La paz. Que llueva, que llueva. Solo quiero que llueva un poquito de tu amor. Yo no quiero quedarme bajo techo. Un poquito de tu amor. Cuando derrames tu agua en nuestro pecho. Que llueva un poquito. Pero que llueva tu amor, que llueva tu amor. Quiero que llueva un poquito de tu amor. Agua fresquita de tu manantial. Que nadie quede sin mojarse en tu aguacero. Para que el odio al fin se arranque de este suelo. De amor empapa la arrogancia, el desconsuelo. Y tierra fértil sea la vida de tu pueblo. Y así el hombre renazca por siempre en la confianza en ti, Señor. Se me olvidó poner el micrófono. Pero Padre nuestro, te agradecemos por esta nueva semana en la cual tú nos vas a bendecir. Te pido que toques los corazones de quienes nos están sintonizando este programa, dedicado a tu honor y tu gloria. Clamamos el sangre de Cristo sobre los que hoy están enfermos. Los llevamos ante tu trono de santidad y te pedimos ánimo y nuevas fuerzas para los que hoy tienen una carga en su vida.
y para los que están pasando momentos difíciles en su vida. Que tu palabra que vamos a recibir hoy, sea fortaleza y consuelo para ellos en este momento de tristeza. Porque tenemos confianza que cada vacío, conforme a tu voluntad, será llenado por tu gracia y misericordia. En especial, te pido, Señor, tu bendición y tu consuelo para la familia Jung, que en este momento está pasando por tristeza por motivo de pérdida de un familiar. Y te pido también tu protección para Haití. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y todo te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. El hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, y lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. El himno de victoria, una preciosa canción. Yo recibí un mensaje de la señora Romana Molina de Bonaire.
ella me dijo, pero Myron, yo no puedo ver tu rostro muy bien en la pantalla. Espero que ahora sí, ahora sí se puede ver. Aquí en el estudio hace un poco calor. Creo que tenemos, déjame ver, 16 centígrados aquí en el estudio de Radio Aroma Natural. Especialmente para la señora Romana Molina, la gloria de Dios. Desaparecerá y
la gloria de Dios. Sí, sí. Hoy, en ese mismo momento que estamos transmitiendo, hay una congregación de nuestra iglesia. Y yo estaba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a anular la transmisión de hoy o no? Y el Señor me dijo, no anula la transmisión. Y ahora comprendo por qué. Porque recibí un mensaje de alguien que le llevo mucho a mi corazón. Y gracias, Gladys, por la palabra, porque ahora comprendo lo que el Señor me quiso decir. Especialmente para Gladys Carrasco y toda su familia, tengo la próxima canción. ¡Santo! Así es, Señor, para ti es la alabanza. Vamos, hazlo con gozo para el Señor. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo
canción la dedicamos también a Amarelis de Aset y también a tía Mireya y toda la familia Natale en Caracas, Venezuela. ¡Aleluya! Te amamos y te bendecimos, Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan un grito de júbilo? ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! Y una vez más, ¡qué bueno! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor, que me deja vivir! Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. ¡Viva la gloria, Señor! Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, y si me llama el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó.
machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, porque mi Señor tiene poder. Machácalo, machácalo, al enemigo, machácalo, 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 al enemigo, machácalo. Tiene una duración muy larga, pero suena muy bien. Vamos a poner uno más, pero primero tenemos la próxima mensaje. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Sí, sonó muy bien. Vamos a poner uno más y le vamos a dedicar especialmente a Cedric y Geralda Soleyana y toda la familia Soleyana en Utrecht. También para Gladys Koch y Ashlyn. Bendiciones. También para Edlin La Cruz. Y también para Rachel y Joyce La Cruz. Rachel, estás de cumpleaños. Felicidades. Especialmente para ustedes. La próxima canción. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan de Jehová, los que esperan de Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan de Jehová, los que esperan de Jehová, como las
como las águilas, sus alas levantarán y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Y dice: satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. ¡Hey! Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén.
alma le voy a adorar. Como fui creada para su alabanza, con toda mi alma le voy a adorar. No me importa que critiquen aquellos que no lo entienden, que cuando le alabo canto y danzo como David. El espíritu que habita en mí hace la diferencia, por eso te adoro y canto y danzo como David. Por eso le alabo y canto, danzando yo soy feliz. Cuando yo le alabo siento su presencia, y cuando le adoro tengo que danzar. Cuando yo le alabo siento su presencia, y cuando le adoro tengo que danzar. Como fui creada para su alabanza, con toda mi alma le voy a adorar. Como fui creada para su alabanza, con toda mi alma le voy a adorar. No me importa que critiquen aquellos que no lo entienden, que cuando te alabo canto y danzo como David. El espíritu que habita en mí hace la diferencia, por eso te adoro y canto y danzo como David. Por eso le alabo y canto, danzando yo soy feliz. Aleluya. Danzar como David, y he comprendido que en la Israel están danzando porque hoy es el cumpleaños de Genevieve Marie. Muchas felicidades, que Dios te bendiga con muchos años más y de buena salud. Especialmente para Genevieve Marie tengo la próxima canción. Vamos de fiesta. Paz, música. Mira, ¿tú sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Que sabroso es danzar en la fiesta. Hazlo tu siervo también y goza el merengón. Hazlo tu siervo también y goza el merengón. Dando vueltas, alabando al Señor. Dando vueltas, alabando al Señor. Así lo que suena y recibe bendición. Recibe bendición, recibe bendición. Mira, mira, Nelson Limpio. Vete con tu orquesta para la fiesta del Señor. ¡Hey!
gozas y recibes sanación. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan, vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz, a este remanso de la fiesta solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. fiesta. Sí, estamos hoy de fiesta. Muchos cumpleaños hoy. Y tenemos un saludo y bendiciones para tía Viola, Johnny y Irene en Sueca. Y tenemos saludos para Bonaire, para Shirley Soleyana en Antriol, para Ronchi y Magali en Rincón, para Oma Chechi. Oma, ¿cómo estás? Y también tenemos saludos para la familia Martenson en Bonaire. La próxima canción la dedicamos también para Irvin Streidel y Jan y Clarice Schuitema. Más música. Y ahora te canto en bachata. Los caminos de la vida no son
Ya son casi las 8 de la noche aquí en el estudio de Radio Aroma Natural. El mensaje hoy del siervo de Dios, Antonio Herrera, está en camino. Pero primero tenemos un saludo para Mariela, para Farruk, Rebeca y Aaron en Málaga, España. Un saludo también para Orlando Ubía en Madrid. Un saludo también para Isaac y María Eugenia en Utrecht y Armando Rincón y Jesse Perrota. Para ustedes tengo la próxima la canción. Hallelujah. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cántaselo al Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tu voz. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Oh, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Viene, levanta tu voz. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios. Milagroso, Abres camino. cumples promesas. Mi Dios. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres camino. Cumples promesas. Mi Dios. Milagroso. Milagroso, abres camino. Cumples promesas. Mi Dios. Te adoramos, Señor. Así eres tú, Señor. Un Dios que todo lo puede. Aleluya. Mi Dios. Sí. Aleluya. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas tardes a todos en el programa Nueva Semana. En una nueva semana que espero que el Señor les bendiga en todas las áreas de sus vidas, especialmente la espiritual. Estoy aquí para transmitir un mensaje que tengo la oportunidad de llevarles en el nombre de Cristo Jesús. Es para mí un privilegio poder transmitir o llevar este mensaje al pueblo que nos está escuchando este lunes en una nueva semana. Yo soy el pastor Antonio de la Iglesia Evangélica de la Puerta, Iglesia Hispana en Campen. Entonces, hermanos, quiero comenzar este mensaje que tengo para ustedes con una introducción real, de la vida real, sobre Thomas Alva Edison. Dice, aunque parezca increíble, el inventor más prolífico de la historia, creador de aparatos como la bombilla, el fonógrafo, el proyector de películas, solo pudo ir a la escuela durante 3 meses. Natural de Milán, Ohio, Thomas Alva Edison tuvo que ponerse a vender periódicos a la edad de 12 años
para contribuir a la precaria economía familiar. No obstante, inquieto como era, dedicó su tiempo libre a experimentar con aparatos mecánicos y eléctricos. Este joven fue becado con un curso de telegrafía por haber salvado la vida al hijo de un jefe de la estación del tren en Ohio. Desarrolló en 1863 su primer invento, un equipo telegráfico simplificado, mientras trabajaba de telegrafista en el ferrocarril. Él perdió su empleo por haber incendiado un vagón del tren durante un experimento. Pero Edison no se rindió y con el dinero que ganó vendiendo aparatos telegráficos montó su propio laboratorio en 1869. Patentó el registrador eléctrico de votos, así como un indicador de variaciones bursátiles. A estos ingenios le siguieron el fonógrafo, precursor del tocadisco, y los fusibles de plomo. Vamos a leer la palabra de Dios en Santiago 5, 7, 9. Esta ilustración con la cual he introducido este mensaje es para que entendamos el mensaje que quiero llevar a ustedes en esta tarde. Quiero hablar sobre seguir adelante a pesar de todo. No importa las circunstancias en que estemos viviendo o que tú estés viviendo este momento, tú puedes seguir adelante. Quiero motivarte. Quiero levantarte el ánimo con este mensaje. Vamos a leer en Santiago capítulo 5, versículos 7 a 9. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Amén. El agricultor, hermanos, debe esperar con paciencia que crezca lo que sembró. Él no puede apresurar, él no puede acelerar el proceso de crecimiento del fruto de la planta que ha sembrado. Él debe esperar con paciencia el momento. Y eso es sobre lo que vamos a hablar hoy. No importa el momento que estés viviendo, si no has visto la luz al final del túnel, no se preocupe. Sigue caminando por el túnel aunque parezca muy oscuro, que al final de él habrá una luz, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero transmitirle este mensaje a ustedes sobre seguir adelante a pesar de todo. Quiero pasar ahora a hablarles de un primer punto. Mi primer punto en este mensaje, quiero hablar de ser constante. Alguien dijo las siguientes palabras: a pesar de todo sigo adelante, aunque la vida me golpee hasta no dejarme más fuerzas. Sigo adelante porque vivir es hermoso, y aunque la vida es dura, siempre busco un motivo para vivir, un motivo que me haga levantarme cada día para seguir adelante. Qué bonito mensaje. Por eso quiero hablarles de ser constante, hermanos. Vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19. 1 de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Querido pueblo, quiero decirles que Dios creó el mundo y ha sido fiel al ordenarlo y mantenerlo. Como sabemos que Él es fiel, podemos estar seguros que Él cumplirá su promesa para su iglesia, inclusive para los que aún no creen en Él. La promesa de la salvación a aquellos que no han conocido a Cristo. No pierdan la esperanza. Este puede ser el momento de una nueva vida. Si Dios puede controlar las fuerzas de la naturaleza, Él puede vernos y ayudarnos durante las pruebas que estamos afrontando. Para Dios nada es imposible, hermanos. Lo importante es que sigamos siendo constantes, perseveremos. Decimos nosotros en español: quien persevera alcanza. En el libro de Santiago, Él nos da a entender en la segunda parte del versículo 7 que no podemos sentarnos sin hacer nada y esperar lo mejor de las cosechas. El que quiere recoger el fruto de lo que sembró tiene que cuidar la planta, tiene que cuidar el cultivo, limpiar la tierra, de manera que la planta pueda crecer sin obstáculos. Eso se refiere a nuestra fe. Para que nuestra fe
pueda crecer, necesitamos luchar, necesitamos caminar a pesar de las circunstancias difíciles, porque es por medio de esos momentos que nosotros podemos tener experiencias que nos hagan crecer y ser más responsables. Tanto el agricultor como el cristiano deben vivir por fe, con la mirada en el futuro que será portador de recompensa por su trabajo constante. No hay que vivir como si Jesucristo no fuera a volver, hermanos. Hay que trabajar con constancia y fidelidad siguiendo adelante a pesar de toda circunstancia, a pesar de todo lo que esté sucediendo. No nos olvidemos de una cosa. Hoy tiene 24 horas, mañana será otro día. Vivamos el día de hoy, dejemos el futuro en manos de Dios. Yo te recomiendo que tengas un pensamiento constante y que digas, sigo adelante porque la vida es maravillosa, y aunque me sienta desalentado, me sienta débil, agobiado, siempre debo buscar una razón para seguir adelante y volver a comenzar, porque nunca es tarde, hermanos. Gálatas capítulo 6, 9. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya. Pueden decir amén. Cuando uno hace lo mejor, hermanos, se siente satisfecho y los resultados y no necesita compararse con nadie. Cuando tú estás haciendo lo que te corresponde, lo que es tu deber, tú sientes paz en tu corazón. Por eso dice que no desmayemos, que hagamos el bien, porque a tiempo adecuado vamos a segar, o sea, vamos a cosechar, vamos a recoger la cosecha, el resultado de nuestro trabajo. Las personas hacen comparaciones por muchas razones. Algunos destacan las debilidades de otros a fin de sentirse mejor consigo mismo. Otros sencillamente quieren asegurarse en que actualmente o que están viviendo muy bien, pero lo mejor es que cuando la persona esté tentada a compararse a otro, es mejor que miremos a Jesucristo, que es la persona a quien nosotros deberemos compararnos. Esa es la persona a la cual nosotros debemos buscar imitar, es al Señor Jesucristo, porque su ejemplo nos inspirará a hacer las cosas mejor y constantemente, y su aceptación cariñosa cada día nos ayudará a seguir adelante a pesar de todo. Es verdad que es desalentador, hermanos, hacer continuamente el bien y no recibir ninguna recompensa o palabra de agradecimiento de parte del prójimo. Es verdad, a veces nos pasa por la cabeza eso. Pero te quiero decir, antes de pasar al segundo punto, hermanos y hermanas, hombres y mujeres, creyentes o no, la Biblia nos desafía a seguir siendo constantes en lo bueno y confiar a Dios los resultados siguiendo adelante a pesar de todo. Siga adelante, no tire la toalla, no sea chicopale, te doy ese consejo, porque al final del túnel la luz te va a alumbrar. Tal vez en el matrimonio, tal vez en el trabajo, en los negocios, en los proyectos, en el estudio, en las relaciones, no importa. Quiero decirte una cosa, continúa adelante, te quiero motivar para que seas constante. Esta palabra que estoy llevándoles a ustedes, este mensaje se llama seguir adelante a pesar de todo. Y quiero hablar del segundo punto. El primer punto se llamaba ser constante, ahora quiero hablar del segundo punto, que nos dice tengamos confianza, hermanos. Este punto es muy importante en nuestra vida cristiana. Este punto es muy importante cuando de seguir adelante a pesar de las circunstancias se trata. Alguien dijo lo siguiente, sigo adelante porque hay momentos buenos y malos, pero siempre existirá para mí una luz que me guíe en esos momentos de oscuridad. Porque a pesar de todo, de noche existe la luna. Sigo adelante porque si sigo adelante, sé que es bueno lo que me espera. Sé que tendré un futuro exitoso, lleno de amor y felicidad. A pesar de todo, hermanos, a pesar de las cosas que me pasen, de los momentos malos, de las malas experiencias, diga, voy a seguir confiando en Dios. Si aún no tienes una relación con Dios, yo te quiero
decir esta tarde, necesitas confiar en Dios, porque es el único que realmente nos puede ayudar a tener confianza en la vida. Vamos a leer en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4:7, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué maravillosa palabra para seguir adelante, para tener confianza, para ser constante, seguir adelante a pesar de todo. No sé qué situación estás viviendo, no sé qué situación habrás vivido, pero para mantener la calma cuando somos contrariados o sacudidos por personas o circunstancias, no reaccionemos apresuradamente. No tomemos decisiones en los momentos de dificultad o en los momentos de desánimo, porque nos podemos arrepentir más adelante. En cualquier trabajo o labor que desarrolle cotidianamente, mantener la mente clara nos permitirá estar moralmente alerta y en acción. Así sabremos, hermanos, resistir a la tentación y a la presión, y estar vigilantes cuando confrontemos grandes responsabilidades, confiando pero siempre en Dios. Según el segundo libro de Timoteo que acabamos de leer, Pablo dijo que se sentía con seguridad de que había sido fiel a su llamado. Él tenía confianza a pesar de todo. La pregunta del millón hoy es: ¿tú posees la misma seguridad y confianza de Pablo para encontrarse con Cristo el día que tú seas llamado a su presencia? Tú estás en este momento y posees la misma seguridad y confianza de que si Cristo volviese hoy, ¿te irás con Él? La buena nueva, la mejor información que tengo para ti hoy es que la recompensa no es solo para los gigantes como Pablo, sino también para todos aquellos que esperan con confianza a Cristo Jesús. Pablo dijo estas palabras para animar a Timoteo y a nosotros hoy en día. No importa cuál difícil parezca la pelea o la situación, es necesario seguir peleando, seguir adelante, teniendo confianza en Dios. Hermanos, cuando Jesucristo vuelva, descubriremos que todo habrá valido la pena. No pierdas la confianza. Lo que tú estás haciendo en este momento, confiando en Dios, orando, ayunando, yendo a la iglesia, tal vez todavía no eres un convertido, tal vez todavía estás en una posición de dudas. Te quiero decir, sigue adelante. Si quieres vencer las dudas y que Dios te aclare la mente, sigue adelante, ten confianza en Él. Vamos a ver en 1 Timoteo 4, 14 y 16. El primer libro de Timoteo, capítulo 4, 14 y 16. Dice así: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Oiga lo que Pablo dice. Pablo es un gran ejemplo. Fue abandonado en el momento que más necesitaba de estos hermanos. Fue abandonado, lo dejaron solo, nadie estuvo con él, pero él dijo: Señor, no les tenga en cuenta esto. Él no se llenó de rabia ni de odio, porque tenía el Espíritu Santo de Dios, porque tenía confianza en Dios. Yo te quiero dar un consejo: no dependa de las personas. Viva con las personas, comparta con las personas, pero debemos depender de Dios y confiar en Él. Pablo, con su mejor mentor en prisión, Timoteo, con su mejor mentor en prisión, que era Pablo, y su iglesia en problemas, Timoteo probablemente no se sentía muy animado. Pero él sabía que Dios le daría siempre las fuerzas y el valor para continuar adelante. Sin embargo, puede que esta fuerza no sea evidente sino hasta que demos el primer paso en fe y confianza en Dios, no en las personas. Acuérdase, Pablo dice: nadie estuvo en mi juicio.
Nadie me acompañó, pero Señor, no les tenga en cuenta esto. El hombre es imperfecto, el hombre es inconstante. La confianza de Pablo estaba en Dios, en Jesucristo. Y de esa manera empezaremos a cumplir con la tarea a pesar de las circunstancias. Pablo confiaba en el poder de Dios, aún al enfrentar la muerte. Pablo afirma su creencia en la vida eterna después de la muerte física. Y esa es la confianza que tenemos hoy. Pase lo que pase, vivimos para vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. Con este último punto, quiero terminar este mensaje que yo he titulado Seguir adelante a pesar de todo. Quiero pasar a hablar de un tercer punto que he llamado permanecer siempre. Permanecer es lo más importante. A veces verdad que nos sentimos débiles, flaqueamos, dudamos, nos sentimos con mucho ánimo. Es verdad, eso hace parte de nuestra naturaleza humana imperfecta. Pero podemos permanecer a pesar de todo, permanecer siempre. Quiero hablarles por último un poco más de Thomas Edison, de la primera ilustración. Este hombre fue becado con un curso de telegrafía por haber salvado la vida del hijo de un jefe de la estación, o sea, del patrón. Thomas Edison desarrolló en 1863 su primer invento, un equipo telegráfico simplificado. Mientras trabajaba de telegrafista en el ferrocarril, perdió su empleo por incendiar accidentalmente un vagón del tren durante un experimento que estaba haciendo. Pero a pesar de todo, Edison no se sintió y no se rindió, y con el dinero que él ganó vendiendo los aparatos telegráficos, montó su propio laboratorio. Dice su biografía que en 1869 patentó el registrador electrónico de votos, así como un indicador de variaciones bursátiles. A estos ingenios le siguieron el fonógrafo, precursor de tocadiscos y los fusibles de plomo. Estamos hablando de un hombre que fue 3 meses a la escuela solamente y que tuvo que dejar la escuela para ir a vender periódicos para ayudar en la economía de la casa. O sea que no la tuvo fácil. Pero el punto importante es que él permaneció confiando en sus talentos, en sus cualidades que Dios le había dado. Vamos a leer en Salmos 1, 2, 3. El Salmo 1, versículo 2, 3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo que hizo este hombre prosperó. Edison pasó dificultades, momentos difíciles, perdió el empleo por hacer un experimento. El experimento perdió el control del fuego y se le quemó un vagón del tren donde él trabajaba y lo echaron del trabajo. Pero eso no lo desanimó. Él no se rindió. Él sabía que eso hacía parte de la experiencia y de sus experimentos. Usted puede aprender a seguir a Dios al meditar su palabra. Meditar significa pasar tiempo leyendo y pensando en el contenido de lo que ha leído. Además significa pensar acerca de cómo cambiar para vivir como a Dios le agrada. Conocer y meditar la palabra de Dios son los primeros pasos para aplicar a su diario vivir, para lograr el deseo de Dios en ti. Para poder ver un pollito nacer, para poder ver un pollo nacer, primero la gallina tiene que poner y calentar el huevo. Amén. Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo. El agricultor, para poder recoger la cosecha y comer del fruto, el primero tiene que sembrar la semilla y cuidar de la tierra donde está esa semilla para que pueda crecer fuerte y dar un buen fruto. Y así es todo en la vida. Si usted quiere conocer a Dios de cerca, debe primero conocer lo que Él dice permaneciendo en su palabra. Si quieres realmente conocer una nueva vida en Cristo, necesitas confiar en Él, entregando su vida, permanecer en Él. No solamente ir a la iglesia, no solamente leer la palabra, no solamente hablar de Dios, sino vivir lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos de ustedes, los que me están escuchando, saben sobre inventos, hermanos? ¿Cuántos de ustedes
saben, hermano, el trabajo que requiere sacar un negocio adelante, un nuevo negocio, un nuevo proyecto. Thomas Edison tuvo que permanecer haciendo ensayos por años para lograr sacar sus inventos adelante. Él inventó el bombillo que nos alumbra en nuestra alcoba, en nuestra oficina. Los carros, la luz que alumbra el carro, esos bombillitos, fue Thomas Edison que lo inventó. Él tuvo que hacer 2000 experimentos antes de que ese bombillo alumbrara. Él fue permanente en su deseo de experimentar e inventar cosas. De la misma manera nosotros debemos permanecer buscando a Dios para dar la luz que Él quiere mostrar por medio de nosotros. Nosotros somos un bombillo, pero la luz viene de Dios. Si no tenemos contacto permanente con Él, entonces esa luz se va a apagar fácilmente. Mientras más nos deleitamos en la presencia de Dios, mucho más alumbraremos nosotros a los que están a nuestro alrededor. Hermanos, si alguien desea desesperarse, si alguien desea perder el control, solamente tiene que vivir al lado de aquellos que son escarnecedores, perezosos y negligentes. Pero si tú deseas la felicidad, el gozo y el amor, necesitas pasar tiempo con Dios para permanecer en su camino. Amén. Hermanos, queridos oyentes, este mensaje era el que tenía para ustedes en el día de hoy. Seguir adelante a pesar de todo. Mi primer punto en este mensaje que les he transmitido el día de hoy, es muy importante cada punto de este mensaje. Y les he hablado, en mi primer punto les he hablado sobre ser constante. El segundo punto es sobre tener confianza. Y mi tercer punto es permanecer siempre. Para permanecer siempre, tener confianza y ser constante, necesitamos confiar en Dios. Necesitamos estar ligados a Él, conectados a Él. Es de la única manera que la lámpara puede dar luz, es porque está conectada al contacto. Nuestro contacto es Jesucristo. La luz es su palabra. Busquemos de Él cada día, hermanos. Y de esa manera podemos seguir adelante a pesar de todo. Que Dios les bendiga, gracias. Espero que les haya servido, espero que yo les haya podido servir este día o esta noche con este mensaje que el Señor puso en mi corazón de transmitirles a ustedes esta noche por medio de este programa de una nueva semana en Cristo. Que Dios les bendiga, póngalo en práctica, medite, hermano, lea cada texto bíblico. Si no eres creyente, no te olvides. Necesitas abrir tu corazón, arrepentirte y pedirle a Jesucristo que haga de ti una nueva criatura. Si eres un cristiano devuelto, que estás viviendo a medias para Dios, estás en pecado. Tú también puedes abrir tu corazón hoy, pedirle perdón a Dios por su frialdad y decirle que te restaure. Y Él te va a restaurar porque Él te ama como tú eres. Amén. Pero si eres un cristiano que estás viviendo y luchando, te quiero decir hoy, permanece siempre, continúa adelante, a pesar de las circunstancias, y veremos la luz al final del túnel. Que Dios les bendiga, hermano, que pasen una buena noche. Amén, y hasta la próxima.
Más música. A confesar con mis labios que no merezco todo lo que me has dado, que no merezco seguir siendo hijo tuyo, que en mis rodillas ha quedado el orgullo y la arrogancia se ha acabado llorando. Hoy he venido para que busques mi vida, yo soy culpable y el dolor me lastima. Yo fui quien le abrí las ventanas al mundo, yo fui quien me olvidé del camino tuyo. Yo he pecado y me echo a mí mismo una herida. Y he venido porque alguien me comentó y me dijo que había un abogado entre tú y yo, que defendía con sangre cualquier acusación. Y con esa esperanza yo he venido ante ti. Y ahora invoco el nombre de ese mediador, que defienda mi causa y que abogue ante ti. Te digan que pequé, pero ya me arrepentí, y por medio de él me puedas dar el perdón. Que fue un momento de debilidad, soy cristiano pero carne al final, y hubo algo en mí que no lo quería hacer, pero el pecado tuvo más poder, la tentación me dominó sin más. Quise reaccionar pero ya pa' qué, el diablo en su trampa me hizo caer, y tal vez yo quise volver atrás, pero yo quiero otra oportunidad. Defiéndeme, Jesús de Nazaret. Defiéndeme, defiéndeme, Señor, acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, defiéndeme, Señor, acuérdate de este hombre pecador. Arreglar cuentas contigo, me porté mal y merezco tu castigo. Sé muy bien que merezco esta disciplina, como es buen padre cuando a su hijo castiga. Pero déjame seguir en tus caminos, vuélvete de tu ira, Señor de los cielos. Tú eres un Dios que eternamente eres bueno, dame tu mano para seguir adelante. Manda tu espíritu para que me abrace, porque seguir sin tu presencia no puedo. Tal vez quise ocultar el pecado aquel, y la conciencia no me dejaba ni comer. Quiso romperse mi alma ni un pedazo de papel, y quiero confesarlo, por eso estoy aquí. Hoy te invoco, Jesús de Nazaret, porque leí en la Biblia que moriste por mí. Por favor dile al Padre que se apiade de mí y me limpie la vida como el leproso aquel. Que ya este llanto se me terminó, conscientemente cometí un error, que no le pienso volver a fallar, que me quiero volver a levantar. Dile que he pagado caro mi error, que he intentado mancharme y no hay lugar a donde yo seguro puede estar, como bajo el abrigo de mi Dios. Clama por mí ante tu Padre, Señor, porque tú eres mi abogado especial. Defiéndeme, defiéndeme, Señor, acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, defiéndeme, Señor, acuérdate de este hombre pecador. Defiéndeme, Señor, tu palabra me asegura que si pecamos, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Tú eres mi defensor, tú eres mi abogado especial. Defiéndeme.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Y tenemos un saludo para Dani Rodríguez. También tenemos un saludo para Irvin Stradel, para Varenia y Yuri Yanga, también para Farenston y para Jurivien. La familia Shakuto en La Haya también recibe bendiciones y un saludo. Juan Ubía Chávez en Ecuador, y también un saludo para toda la congregación de La Puerta en Amsterdam Norte, Utrecht y Kampen. Pero para ello, pues todos ustedes tengo la próxima canción. Todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, Vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. El que ha de venir vendrá, el que ha de venir vendrá. Su cumplimiento está cerca ya, su cumplimiento está cerca ya. Y viene las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderosos y santos, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá. Y vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad, y se abren los cielos, todo ojo le verá. Y viene todo ojo le verá, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Nubes montado en un caballo blanco, todo ojo le verá, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Nubes montado en un caballo blanco. Sí, un caballo blanco, él vendrá pronto. Un saludo para Tony y Yvette Johanna, para Mama Ivy y para Amirko Shareska. Un saludo también para gran siervo de Dios, el pastor Herrera y su esposa. Saludos también para otro siervo de Dios, Geraldo Valle, para Shudeska, Shudreili, Shuvenkli, también para Janine, Judrick y Rienzo. Y tenemos saludos también, déjame ver, para Juliette Richards en Zwolle. Para ustedes tengo la próxima canción. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo
los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo.
dilo, decláralo. Que mi fe y tú me ensanchas. Cántalo más fuerte. Que mi fe nunca se agote. A cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Sí, así será. Y ya vamos rumbo a las 9 de la noche, que eso quiere decir que casi vamos finalizando. Estamos preparando una transmisión especial con oraciones y música alabanza especialmente para Latinoamérica, para Venezuela, para Colombia y Haití, para abrir la puerta para que el Espíritu Santo pueda entrar y obrar en Latinoamérica, porque tengo la convicción que es posible.
y es algo que Dios puso en mi corazón. Muy pronto vamos a tener esa tremenda transmisión, especialmente con oraciones y música alabanza para Latinoamérica. Espero que en la próxima edición de Una Nueva Semana con el Señor les podré dar más información sobre esa transmisión especial. Pero tengo tengo la lista, no terminó todavía. Todavía tengo adorables salas. Tengo la familia de Hon, la familia Santiago, Setni La Cruz. Ellos también reciben un saludo y bendiciones, y para ellos tengo la próxima canción. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo con el Señor. Machácalo con el Señor. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo con el Señor. Machácalo con el Señor. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Machácalo con el Señor. Machácalo con el Señor. Diablo, toma, los hijos de Jehová se respetan. La sangre de Cristo, 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 la sangre de Cristo. Machácalo con el Señor. Machácalo con el Señor. Machácalo con el Señor. Se merece, los hijos de Jehová se respetan. Toma diablo, toma, y toma diablo, toma, toma diablo, toma, y toma diablo, toma, toma diablo, toma, y toma diablo, toma, toma diablo, toma, y toma.
y no podemos dejar de alabar a Cristo. Y ya es tiempo para despedir. Para mí fue un tremendo gozo y un placer de servirle. Y el Señor me llenó con gozo. Espero que a ustedes también. Y vamos a finalizar otra vez con esta canción. Las rodillas se doblarán, así vamos a despedir. Gracias por sintonizar una nueva semana con el Señor. Hasta la próxima semana. Chao, chao, cuídense y que el Señor Jehová les bendiga y a los suyos. Chao, chao, hasta la próxima vez.